Camila Vallejo, postulante a diputada por el Partido Comunista en la Florida. Vamos a conversar de hartos temas en CNN Prime. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Dado que tú estás con una hija, quiero preguntarte sobre un tema referido al postnatal, pero masculino. ¿Apoyas tú un postnatal masculino obligatorio e irrenunciable al mismo tiempo que las mujeres? Absolutamente, porque viví la situación de que mi pareja no pudo exigir finalmente postnatal. El hombre puede optar, pero solamente si tiene contrato. Y mi pareja trabaja en un CRS, en Maipú, y ahí es honorario, no tiene contrato. Entonces se complica mucho la situación. Yo creo que esto tiene que ser ley pareja para todos. O sea, para hombres y mujeres, y ojalá no solamente los que trabajen bajo la modalidad de contrato, sino que también los que trabajen en honorario. Creo que aquí la corresponsabilidad tiene que ser garantizada por ley. Además, sí seríamos igual de caras que los hombres al momento de contratarnos. Además. ¿La primera ley que quieres impulsar si llegas al Parlamento? Tantas, pero obviamente el primer empuje tiene que ser en materia educacional. O sea, ya la nueva mayoría se comprometió con 3 grandes reformas. La primera de ellas tiene que ver con la reforma de la educación, por lo tanto, el tema de poner fin al lucro, el tema de la gratuidad, el tema de mayor inyección de recursos públicos al sector público y la desmunicipalización son temas prioritarios. ¿Te sientes cómoda en un pacto en que podemos encontrar, te podemos encontrar a ti, pero podemos encontrar también, por ejemplo, hasta, no sé, Jorge Aguad, desde la banca dando el apoyo a Michelle Bachelet, o también hoy día vemos a Pablo Larraín? Mira, esto no se trata de comodidad o no, se trata de entender que se requiere una fuerza amplia y diversa hoy día para impulsar una agenda que ha estado permeada particularmente con temas que se han instalado desde el movimiento social. O sea, los grandes 3 ejes que asume la nueva mayoría tienen que ver con eso. Está bien, pero cuando reforma es tan tributaria, amplia, nueva constitución. Sí, pero cuando es tan amplia un pacto, ¿eso no puede significar que finalmente alguno va a tener que quedar decepcionado y puede ser ustedes? Mira, la verdad es que nosotros, y yo aprendí mucho dentro del movimiento estudiantil de que es necesario trabajar en la diversidad a pesar de las diferencias que tengamos, porque logramos unirnos en ciertos puntos. Eso fue la mayor riqueza que tuvo el movimiento estudiantil. Había gente incluso de derecha, estudiantes de derecha, de centro, que no se intrigaban con nadie y que trabajaban en pos de un tema, una demanda, que era el tema de la educación. En Por lo gran tanto, satisfacción. aquí, espera, va a terminar. O sea, evidentemente hay mucha diferencia ideológica y obviamente hay sectores más conservadores, otros sectores que son más pro-neoliberales y otros que son mucho más progresistas, más de izquierda. Pero hemos entendido que hoy día es el momento de avanzar en ciertas cosas fundamentales, al menos en lo táctico. En grado de satisfacción de 1 a 7 con el programa de Michelle Bachelet, primero en lo general. A ver, yo creo que si bien uno no puede caer en el error de que este gobierno va a resolver todos los temas, el futuro gobierno, y la nueva mayoría no va a resolver todos los grandes problemas que tiene nuestro país porque son temas estructurales que han estado calando, enraizándose en nuestra sociedad durante muchos años. Por lo tanto, no llegar y cambiarlo todo de un día para otro, pero sí avanzar en ciertos temas. Y yo creo que el avance en materia de entender que hoy día el Estado tiene que configurarse de otra manera, dejar de ser un Estado subsidiario, un Estado más garante de derechos fundamentales, es un gran avance. Y a mí, ¿estás satisfecha con cómo está el programa? Yo estoy, creo que es un gran avance. No podría decirme, me declaro satisfecha completamente, porque obviamente el poder cumplir, ¿cierto?, con mis expectativas tiene que ver con un proceso mucho más largo. Y en materia laboral, sí, yo creo que tal como lo dijo la CUT, hay avance, porque no estaba en la agenda y muy pocos candidatos lo plantearon con énfasis el tema laboral. Hay un esfuerzo muy grande por la CUT de hablar con las candidaturas, las distintas candidaturas y particularmente la candidatura de la nueva mayoría, decir, oye, aquí hay un tema que está pendiente. ¿Y tú crees que esa presión fue clave en que se incorporara? Absolutamente, si los movimientos sociales o los movimientos sindicales o trabajadores hoy día se han expresado con fuerza en las calles, no se manifiestan claras las reformas que hay que impulsar, es difícil que las candidaturas lo suman como una tarea. Específicamente, que la presión de la CUT influyó en que el comando de Michelle Bachelet terminara incorporando el tema laboral. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué te parece que dentro de los temas, ya sabemos que el matrimonio homosexual es un tema polémico para algunos sectores del pacto en el que tú estás, y también el tema del aborto? ¿Qué te parece que, por ejemplo, en el tema del matrimonio homosexual hayan sectores de la democracia cristiana que digan que van a votar en contra del proyecto de su candidata? A ver, yo escuché las declaraciones de la democracia cristiana y asumieron como propio el programa. Entonces no sé por qué se daría esa contradicción. Es lamentable que así fuese. Nosotros al menos estamos en una posición clara de votar a favor de todos los avances que tengan que ver en materia de derecho sexual y reproductivo, en el aborto, en la despenalización del aborto, en el caso de violación, de inviabilidad del feto, etcétera. Y vamos a pedir a todas las bancadas de la nueva mayoría que asuman ese compromiso con ese programa, porque ya fue de manifiesto, se puso de manifiesto que se avanzaría en esa materia. Ahora queda pendiente, por ejemplo, el tema del matrimonio.
¿ya? Y ahí hay una discusión que yo creo que van a poder incidir mucho también las organizaciones de la diversidad sexual en esa materia. Y espero que estén ahí instaladas dentro de la discusión y en la agenda pública. ¿Tú entiendes por qué en el caso del aborto se dice se va a mandar un proyecto de ley y en el caso del matrimonio homosexual el programa dice vamos a discutirlo y después enviamos un proyecto de ley? Claro, porque se entiende que no hay un consenso. Y es particularmente sectores más conservadores de la democracia cristiana. Lamentablemente no se llegó a una cuestión concreta. Y esperemos que sí sea en el transcurso del próximo gobierno. Hablemos de las elecciones. En Providencia, si tú fueras votante por Providencia, ¿votarías por Pancho Figueroa o votarías por uno de los candidatos del Pacto Nueva Mayoría? Nosotros estamos apoyando como partido al candidato a la candidata de la Nueva Mayoría, o los candidatos de la Nueva Mayoría y particularmente a la MAI. O sea, votarías por él si estuvieras en Providencia inscrita, me refiero. Sí. ¿Y en el caso de Punta Arenas, votarías por Gabriel Boric o votarías por un candidato de la Nueva Mayoría? Mira, no sé, ahí yo no sé cómo se está trabajando como Jota como partido, pero depende, es que hay que analizar cada situación en particular. Ya nosotros, por ejemplo, en el caso de Santiago, a pesar de que todavía no se definían los candidatos de la nueva mayoría, era probable que existieran candidatos de la nueva mayoría. Y a pesar de eso, nosotros dijimos que íbamos a apoyar a Giorgio Jackson. Y eso no renunciamos a esa situación. De hecho, incluso estuvimos trabajando mucho por esa candidatura. ¿Pero qué te parece lo razonable en Punta Arenas apoyar a los candidatos del Pacto Nueva Mayoría? No lo sé. No te podría decir. Tendría que analizar la situación en particular. Pero yo creo que tiene que irle bien a tanto a Boric como a los candidatos de la nueva mayoría. Es que tú sabes porque por un sistema criminal eso sí, es difícil. ¿Quién preferirías que saliera electo, Boric o un candidato de la nueva mayoría? Me hiciste con la misma pregunta, no lo sé, tendría que analizarlo particularmente. Yo dije por quién votarías, te dije quién preferirías que saliera electo. Pero tiene que ver con lo mismo. Sí, a veces te puede obligar la disciplina a votar por alguien, pero sabes que tú prefieres que salga otro. Eso pasa. Sí, pasa, pero mi voto tiene que ver con quién prefiero que salga. Ahora, en esta elección hemos escuchado muchas veces a Michelle Bachelet decir que se necesita un parlamento para Bachelet, desde la perspectiva de ella. Evidentemente los otros candidatos quieren un parlamento para ellos. Porque dice ella, solo así van a lograr las reformas que ustedes como Pacto Nueva Mayoría pretenden implementar. Pero sabemos que a pesar de lograr que logren, incluso concediéndoles que lograran algunos doblajes, es muy difícil que logren temas de quórum orgánicos, constitucionales, y eso es evidente y se han creado muchas expectativas. ¿Cómo crees que se van a poder manejar en un eventual gobierno de Michelle Bachelet esas expectativas que se han creado con cambios profundos para los cuales seguramente no van a tener los votos? Bueno, porque hay que aclararle a la gente la situación. Obviamente hay que tener un manejo de las expectativas que se generan en tu programa que plantea cuestiones que antes no se habían planteado por mucho tiempo. El tema de la educación gratuita, algo que la concertación lo mencionó. Entonces, aquí hay que ser muy claro. Para lograr la mayoría, que no son imposibles, pero son difíciles, se requiere un trabajo muy arduo en campaña. ¿Ya? Hoy día, por suerte, o más que por suerte, por el trabajo que se ha hecho, por la opción de los movimientos sociales, la gente ha corrido el marco de lo posible, ¿cierto? Y se ha puesto a disposición de trabajar por un cambio real y hay posibilidad en muchos distritos de doblar. ¿Expectativas? Ahora, el tema... Se han creado demasiadas expectativas. No, nosotros, al menos en campaña, y lo mismo, o sea, incluso lo ha dicho la candidata Michelle Bachelet, o sea, aquí no está todo ganado, hay que trabajar y hay que sacar muchos parlamentarios y apostar a doblar. Hay varios distritos donde hay muchas posibilidades de doblaje. Como tú dices, obviamente, quizá no se logren los doblajes suficientes para lograr, por ejemplo, estos quórum de 2/3, que son para grandes reformas, las reformas constitucionales, ¿ya? Pero sí en otros tipos de cambios a la Constitución. Ahora, esto también tiene que plantearse paralelamente al esfuerzo que se está haciendo por un cambio total a la Constitución política de Chile. Hablando de esa eso, discusión, claro, tiene que ser amplia, participativa. Hablando y de eso, ¿tú apoyas? ¿Apoyas marcar? ¿Vas a marcar hace tú en tu voto? Sí. Bueno, yo suscribí el compromiso y esta campaña por el Marca tu voto. Varios compañeros también, candidatos, lo hicieron. E incluso estamos en las capacitaciones a los apoderados señalando cómo defender esta marca, ¿ya? Para que no sea objetable, ¿cierto? Para que no la vayan a botar al tacho de la basura finalmente, sino que tenga una validez. Y espero que sea una buena votación, porque aquí no depende simplemente de que por declaración digamos que estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente, sino se demuestra que hay un apoyo mayoritario porque el mecanismo de cambio de la Constitución sea lo más amplio y participativo, que sería en este caso una Asamblea Constituyente. Para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué te parece que el comando de Michelle Bachelet haya accedido que finalmente sus apoderados hagan constancia o cuenten las marcas AC, pero que como comando no estén
propiciando o participando de esta campaña. ¿Es una política no participar de esta campaña de Marca tu voto con AC? Yo creo que ya es un gran avance que se dé la señal de que sería bueno que se defendieran esos votos. Ahora, como se ha dado así sin una discusión centralizada, esto se está haciendo por comando, porque cada candidato, si tiene la voluntad, lo hace y lo dice sumando. Pero yo creo que aquí el llamado, o sea, ya la señal de tener la voluntad de que se defienda ya un buen llamado a la sociedad chilena y a la ciudadanía en general. Yo particularmente aprovecho de decirle a todos los vecinos de la Florida que quieran ser apoderados en esta elección y defender los votos de esta candidatura o de la nueva mayoría, que aprovechen esta instancia para informarse en mi página, en mi sitio web o en mi Facebook, donde están instrucciones para cómo defender esta votación. Así que lo invito a ser apoderado de mesa, obviamente, y defender esto para que tenga una amplia votación a lo largo de todo Chile y podamos, con mayor legitimidad, reclamar y exigir finalmente un cambio en la Constitución mediante este mecanismo. No te alarga más que el comando de Evelyn Matei ha anunciado que van a impugnar esos votos, al menos algunos personeros de ellos está por constar si finalmente va a ser así o no. No debiesen impugnarlo porque esta ley es permitido. Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica.